Bueno, primero, tal como decían durante la presentación, para mí es un orgullo estar dictando esta conferencia no desde la capital Santiago, una ciudad muy rica desde el punto de vista ontológico, del punto de vista cultural, pero también de alguna manera Chile es un país bastante extenso y en este intento de descentralización también las universidades regionales, siendo la Universidad de Concepción una de las universidades más importantes fuera de la capital, está acá también intentando poner en práctica una odontología avanzada, una odontología moderna. La Universidad de Concepción tiene mucho tiempo, tiene gran tradición, ya más de un siglo, y justamente la carrera de odontología es una de las carreras fundadoras de la universidad, así que tenemos también esa gran responsabilidad de estar a la altura de la demanda de estos tiempos, y es por eso que la conferencia de hoy toca justamente una temática bastante atingente, el cómo combinar, cómo valernos de las distintas tecnologías, poder combinarlas en pro de nuestros pacientes para poder también estar enmarcado dentro de lo que es una odontología de máxima conservación. Así que todos muy bienvenidos. Me gustaría que ustedes vieran un par de imágenes de nuestra ciudad. Ahí ustedes pueden ver el mapa. Ustedes saben que Chile es un país bastante extenso. Estamos rodeados de una hermosa cordillera, por un lado, y el Océano Pacífico, ¿cierto? También, que es una costa muy larga. Y nuestra ciudad marca el comienzo de la zona centro-sur. El Concepción Metropolitano tiene casi 1 millón de habitantes, o sea, podemos decir que para ser Chile un país de una población moderada, es una ciudad muy importante. Esa imagen que ustedes ven ahí, justamente el río que acompaña varias comunas del Concepción Metropolitano, el río Biobío, que justamente le da el nombre a nuestra ciudad. Y tal como decía Luca en la presentación, yo pertenezco a la Universidad de Concepción durante ya bastante tiempo, entre el año 2004, a trabajar con alguna actividad académica como colaborador, en ese entonces muy jovencito. Y esta carrera que he hecho, digamos, académica, obviamente que ha estado vinculada en todo momento a esta hermosa universidad y a la Facultad de Odontología. Estamos muy contentos porque estamos justamente en un periodo de bastantes cambios. Tenemos también jefatura nueva, nuevo decano, nuevo director de departamento. Estamos, siento que con un nuevo impulso que nos va a permitir estar, como les decía, a la altura de estos tiempos. Así que me gustaría a lo mejor que ustedes desde allá, en Diana, pudieran pasar el video institucional para que vean un poco una imagen un poquito más profunda de lo que es nuestra universidad. Muchas gracias, ojalá que hayan podido ver bien estas imágenes aéreas de la universidad. Como les decía, creo que mi labor académica también se ha combinado durante bastante tiempo con una labor privada
en el consultorio, en la clínica. Y eso creo que es una ventaja porque de alguna forma evita que se genere esta dicotomía entre lo que se enseña y lo que se hace. Cuando uno está en actividad académica y solamente vinculado en actividad académica, a veces uno se aleja un poco de la realidad. Y creo que de alguna forma esta combinación me ha ayudado mucho. He tenido la suerte también de en el camino ir conociendo a colegas también muy entusiastas, muy apasionados por la odontología. Algunos de ellos justamente son los que conforman este grupo de estudio que aparece ahí, que se llama Mimesis o Mimesis, que es un grupo de estudio en odontología restauradora donde hay colegas de todo Chile, de Santiago, de la zona norte, de la zona sur. Y finalmente estamos muy contentos porque hemos logrado armar un equipo que yo creo que está justamente en pro de poder elevar el nivel de la odontología clínica a nivel regional y nacional y también de alguna forma contribuir a la capacitación y a la difusión del conocimiento de una manera independiente, de una manera muy objetiva, ajeno a lo que es el mundo de la universidad. Así que ahí ustedes pueden ver algunos de mis colegas, acá uno de los fundadores, el doctor Jonacarte, mi gran amigo Mija, eh, Xavi, Seba. Hay un montón de personas acá que están involucrados en este proyecto. Acá, de hecho, esta imagen la tomamos en el Centro de Entrenamiento en Especial Odontológica CEDEO. Y ellos son los últimos estudiantes que tuvimos dentro del programa en Odontología Estética de SIGA. Nos encontró la pandemia ustedes también la vivieron, fue muy dura en Latinoamérica, así que todos hemos estado ahora ya reponiéndonos a este vendaval, pero que de alguna forma dejó cosas positivas, que justamente que la odontología creo que tuvo la posibilidad de poder experimentar lo que es capacitarse online y eso obviamente que permite que nuestras enseñanzas lleguen a más lugares, así que creo que dentro de todo lo negativo es uno de los elementos positivos que tuvo esta pandemia. Ahora ya atendiendo a lo que nos convoca, esta imagen es interesante porque si ustedes lo piensan, la imagen de la izquierda, esa foto con dos caminos, nos muestra un poco esta disyuntiva que tenemos muchas veces. Cuando estamos hablando de odontología estética, tenemos que de alguna forma también pensar en los materiales. Y los materiales, tenemos dos grandes materiales que a veces tienen una suerte de competencia entre ellos en cuál es más adecuado o cuál es más conservador para la zona anterior. Las cerámicas dentales por una parte y las resinas compuestas. Y es por eso que en esta conferencia consideré interesante el poder mostrar un poco cómo este blanco-rojo o esta elección no tiene por qué ser de alguna forma excluyente una de otra. O sea, perfectamente uno puede combinar materiales siempre y cuando uno lo que haga sea ciencia, siempre y cuando esto esté acorde a los principios biológicos del sistema estomatognático. Y es por eso que si ustedes, por ejemplo, analizan un poco qué dice la literatura, hay bastante escasa información respecto a qué ocurre cuando combinamos. Ahora lo que sabemos es que de alguna forma es una realidad y si nosotros, por ejemplo, vemos estas imágenes clínicas que están tomadas con smartphone, o sea, son fotos muy simples, creo que la pandemia también permitió que en lo personal reflexionara sobre cómo estábamos enseñando las cosas, sobre cómo la odontología se está tecnificando y muchas veces eso no permite que los odontólogos puedan replicar las técnicas tal como las ven en los conferencistas o los profesores o los clínicos expertos porque de alguna manera sienten que estas técnicas son cada vez más costosas, que requieren equipamiento también bastante caro de adquirir y es por eso que he tenido creo que un giro que me ha gustado, creo que me siento como en libertad ahora, de poder usar elementos simples para hacer una odontología de buen nivel. Y al decir elementos simples, por ejemplo, me refiero a no usar solamente fotografía reflex, que son equipamientos caros, sino que usar, por ejemplo, el teléfono celular con un sistema de iluminación complementario para poder tomar fotografías como las que ustedes ven, que son fotografías bastante correctas para poder hacer este contacto con el paciente, este intercambio de información y también para poder enseñar para todos los que estamos vinculados al mundo académico. Ahora cuando ustedes ven, por ejemplo, esa imagen,
Se la muestro porque este es un caso donde tenemos justamente una técnica combinada. ¿Por qué? Porque esta paciente acude porque tiene una fractura recurrente en la restauración que tiene en el diente 1.1, tiene también sus centrales ligeramente retrasados respecto a los laterales y tenía un lateral fuera de plano que finalmente decidí, al igual que hago en muchas ocasiones y pues ya por bastante tiempo, abordarlo de forma directa. O sea, dije, perfecto, acá la paciente llegó referida de parte de otro odontólogo para que yo realizara un tratamiento de odontología estética en ella en base a cerámicas dentales, pero ¿por qué tener que hacer un set de 6, de 8, de 10 unidades si tenemos la posibilidad de poder resolver un caso a veces complejo con un tratamiento que implique menos invasión, que implique menos desgaste y que además de eso ópticamente pueda lucir muy integrado? Y finalmente lo que se hizo acá, si ustedes por ejemplo analizan con mucha atención, la imagen cuesta diferenciar dónde hay cerámicas, porque si les dijera que acá hay un set de 4 cerámicas, posiblemente lo creerían, o si les dijera que hay un set de 6 unidades, también. ¿Pero por qué? Porque finalmente tenemos un lateral natural que fue sometido a clareamiento y que de alguna forma es replicado por el lateral 1.2 que está hecho con técnica directa. Y esto combinado con cerámicas en los centrales, donde si ustedes lo ven, tenemos finalmente una paciente que tiene una sonrisa bastante armónica del punto de vista óptico muy bien integrada y con un costo y un tiempo de tratamiento mucho menor. Y eso es algo que siempre se agradece. Ahora, como les dije, la pandemia es uno de los elementos que me ha hecho reflexionar un poco sobre la manera en que yo estaba realizando la práctica clínica y también la enseñanza. Y claro, antes parecía que cuando teníamos nuestros colegas estudiantes del programa de postítulo, todos tenían que comprarse una cámara reflex digital, un lente macro, un twin flash que posiblemente podía en sumatoria llegar a los $3.000. Y ahora estamos usando aparatos como este, aparatos muy simples que finalmente permiten que uno pueda documentar, que uno pueda compartir información con los pacientes o con los colegas o con el laboratorio de una manera mucho más sencilla. Así que creo que es una de las cosas que yo les recomiendo. O sea, si ustedes están empecinados en poder tener un upgrade, una mejora importante en su práctica clínica, la fotografía odontológica debe ser incorporada y creo que es definitivamente una de las técnicas más simples para incorporar fotografía odontológica de buen nivel. Ahora, si queremos hablar de técnicas combinadas, necesariamente tenemos que igual partir hablando de laminados cerámicos. Los laminados cerámicos es una técnica que ha estado en la odontología por mucho tiempo y de alguna forma los laminados cerámicos es una de las técnicas que mejor replica las propiedades de los dientes naturales sin estar restaurados. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, por ejemplo, consideramos en cómo se comporta un diente natural, tenemos que entender que se da un equilibrio que es perfecto entre tres elementos: rigidez, resistencia, resiliencia. Y claro, si nosotros pensamos que uno de los elementos que es fundamental, que es un pilar angular de este equilibrio, es justamente la unión dentina-esmalte. Y la unión dentina-esmalte es uno de los elementos más importantes de preservar ante todo evento en un diente anterior. Y claro, obviamente que esto ha hecho cambiar de alguna manera importante el cómo antes nosotros enfrentábamos los tratamientos odontológicos de la zona anterior y cómo lo estamos haciendo ahora. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, dientes naturales como eso, y nos damos cuenta que la textura, que de alguna manera, no solamente la textura, de alguna manera también el color, la integración óptica del esmalte y la dentina son tan especiales que esto no es fácil de replicar y es por eso que muchas veces lo que tenemos que hacer es el poder recordar cómo son los dientes o cómo se consiguió esto en la naturaleza. O sea, si pensamos, por ejemplo, en un incisivo central y nosotros vemos, bueno, ¿qué pasa con el incisivo central? Miren el espesor que tiene el esmalte en la zona cervical, puede llegar a los 400 micrones. Entonces, qué importante es poder
preservar esto y evitar justamente que nuestra preparación o nuestro tratamiento restaurador arrase con esta estructura tan vital para la adhesión y para la preservación del diente en el tiempo. Así que, ¿qué podemos decir? Que las cerámicas dentales, lo que ustedes saben, son la estructura o es el material que mejor replica el esmalte dental y de alguna forma también tiene elementos o algunas propiedades que lo hacen idóneas para múltiples casos. Ahora, ¿cuáles son estas propiedades? Las que ustedes ven, ¿cierto? Muy biocompatible o biotolerable en realidad, resistencia a la corrosión, muy buenas propiedades ópticas y brillo, altas propiedades mecánicas, una longevidad que ya sabemos que es muy alta, pero si nosotros pensamos en las cerámicas dentales, las cerámicas todos ustedes las conocen porque las cerámicas dentales han sido utilizadas en la enseñanza de pregrado en la prostodoncia tradicional durante mucho tiempo. Pero ¿cómo esto ha ido cambiando? Porque de alguna manera la prostodoncia tradicional metal cerámica ha ido virando hacia la prostodoncia libre de metal, pero durante mucho tiempo seguíamos haciendo una gran cantidad de coronas. Y creo que acá ha sido muy importante el que nosotros finalmente hayamos podido entender que estas coronas hechas de una forma a veces tan liviana, y con esto quiero decir que a veces desgastábamos diente porque era lo que se nos enseñó, ¿cierto? Se nos enseñó en el pregrado, en el posgrado, que finalmente un diente que está polirrestaurado, un diente que tiene fisura o que tiene una alta demanda mecánica, tenía que recibir una cobertura completa. Pero también en el camino sabíamos que esos dientes que requerían cobertura completa, entre 60 muchas veces requerían también endodoncias o tratamientos complementarios, y que las posibilidades de tener complicaciones eran mucho mayores. Entonces, ¿qué es importante esto? Que de alguna forma las carillas cerámicas representan hoy en día mejor lo que es la odontología moderna. Y en este sentido, hay que decir que menos es más, o sea, menos desgaste, una estructura delgada pero tremendamente resistente, sin duda que es la mejor alternativa frente a una estructura de recubrimiento completo como una corona. Ahora, esto que parece odontología moderna o que se ha puesto muy en boga en las últimas décadas, no es algo nuevo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, qué pasa con este artículo que habla del gold standard de las cerámicas dentales desde el año 1930. Es porque, claro, justamente nosotros tenemos la suerte de recibir un poco la influencia y todos los avances que se iniciaron en California, ¿cierto?, en Hollywood, porque finalmente Charles Pincus fue el primer odontólogo que para poder corregir ciertas malposiciones o ciertas deficiencias estéticas de los actores de ese entonces, ideó esta técnica que permitía poder revestir los dientes temporalmente, ¿cierto?, para que el aspecto ante la cámara fuera mejor durante el rodaje. Entonces, claro, esta técnica, con el advenimiento de la adhesión, con el advenimiento del grabado ácido del esmalte y también, por otra parte, de las técnicas de acondicionamiento de las cerámicas, con el paso del tiempo, se han transformado hoy en día en una práctica muy habitual en el día a día. O sea, acá yo creo que el confeccionar carilla cerámica hay que pensar que no depende, no hay que finalmente pensar que es un tratamiento cosmético. O sea, de alguna forma, las terapias en bases a cerámicas dentales, a la forma de carilla, es un tratamiento que está fundamentado en mucha evidencia científica. Tenemos a esta altura ya mucho tiempo con estudios prospectivos que nos dicen que la longevidad clínica de estos tratamientos es tremendamente alta. Entonces, bueno, si queremos hacer cerámicas a la forma de laminado, tenemos que entender un poco esta definición y también hacer la separación de lo que son los fragmentos dentales. Los fragmentos cerámicos se parecen, pero el fragmento solamente abarca una porción del diente y de alguna manera la unión queda visible en la cara vestibular o facial. En cambio, las carillas cerámicas, ya sean tradicionales o bajo el concepto ultra delgado,
habitualmente van desde la zona cervical hasta la zona incisal, con traslape o no, según la técnica de preparación, pero esta técnica de carillas cerámicas permite manejar de una forma muy eficiente alteraciones cromáticas que no son posibles de corregir con tratamientos menos invasivos como es el blanqueamiento o la microabrasión. Permite también realizar cambios morfológicos o de alineación dentaria que no se desea corregir de forma ortodóntica o con alineadores, y también obviamente que es una excelente alternativa para dientes que tienen múltiples restauraciones, donde muchas veces lo que tenemos es un collage de colores, un collage de materiales, y queremos una alternativa que sea conservadora y que nos permita un aspecto mucho mejor. Ahora, alternativas en los materiales. Tenemos mucho. Creo que de alguna forma todos han tenido o han visto muchas presentaciones que hablan de materiales cerámicos. Por eso que esta presentación quiero que sea muy clínica para ustedes y quiero hacerlo muy simple. Por eso que si queremos agrupar los materiales disponibles para realizar carillas cerámicas, tenemos que pensar que en general todas ellas se agrupan en materiales que son ácidos sensibles y ácidos resistentes, siendo los favoritos, los más idóneos, los materiales que son ácidos sensibles, o sea, los que pueden ser acondicionados por el ácido hidrofluorhídrico. Y en este caso, algo importantísimo, que las vitrocerámicas, siendo todas ellas ácidos sensibles, no solamente se pueden grabar, sino que también son susceptibles a la acción del silano. Y el silano todos sabemos que es un elemento fundamental, inclusive pudiera ser más importante en la acción de la cerámica, en la unión de las cerámicas dentales, que incluso la acción del ácido fluorhídrico. Así que el que se puedan grabar y se puedan silanizar es algo importantísimo. Y acá quien lleva la delantera, creo que en el último tiempo ha sido la empresa Ivoclar con IMAX, o sea, cerámicas en base a disilicato de litio. Y estas cerámicas en base a disilicato de litio han tenido un cambio importante, porque de alguna manera IMAX es la evolución de lo que se conocía antes como Empress 2 del año 98. Esta cerámica tiene un volumen alto de cristales de disilicato, 70% más o menos, y como ustedes pueden ver, una resistencia flexural bastante alta, 450 a 600 megapascales cuando están cementadas. Así que, ¿esto qué significa? Que tenemos un material muy seguro, un material que tiene una propiedad o propiedades físico-mecánicas muy altas, y esto lo podemos ver en múltiples artículos. Las bases científicas de esto están por todas partes. De hecho, acá quise citar este artículo del grupo de Alemania, que fue donde se formó mi amigo Michael Wendler, que es nuestro pilar científico ahora en la Facultad de Odontología en el área restauradora. Una imagen que ustedes pueden ver ahí muy bella de microscopía electrónica de Río, donde ustedes pueden ver cómo se comporta la cerámica o cómo está de alguna forma constituida la cerámica IMAX. Ahora, esta cerámica en su comienzo tenía solamente dos opacidades, que son las que ustedes ven. Una opacidad alta, high opacity, y una opacidad media, o sea que esta cerámica en su comienzo fue solamente destinada a la confección de casquetes, o sea, fue una cerámica diseñada para reemplazar la cofia metálica en la prótesis fija tradicional, pero ha tenido una tremenda variación en los niveles de opacidad, por lo cual hoy en día tenemos cerámicas que son bastante opacas, que nos pueden enmascarar una estructura metálica o un muñón oscurecido, pero también tenemos cerámicas que son de alta translucidez, como la que ustedes están viendo ahí en la imagen. Y estas cerámicas de alta translucidez permiten una gran ventaja, que de alguna forma el paciente resulte con un color final muy natural, porque el paciente de alguna manera colabora también con la óptica de la rehabilitación, y esto obviamente que sí también implica algunas dificultades también en su confección, y es una de las cosas que posiblemente más nos cuesta enseñar en el programa de odontología estética de la universidad. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos que enseñarles a nuestros colegas, muchos de ellos son bastante jóvenes, a cómo lidiar con el problema de considerar que el color final, cuando estamos trabajando con una cerámica de alta translucidez de este tipo, es
el resultante de una combinación de elementos distintos. O sea, es el resultante de la combinación, por una parte, de el color de la cerámica en sí, por otra parte el color del agente cementante y por otra parte también el color del sustrato dentario. Así que de alguna forma toda esta información la tenemos ya hace bastante tiempo. Ustedes pueden ver que uno de estos artículos ya lleva mucho tiempo y de alguna manera esta triada de cerámica, donde no solamente consideramos el tipo de cerámica, sino también el espesor de la cerámica, el color del cemento y el color del sustrato, ha significado que tenemos de alguna manera la posibilidad de tener resultados muy estéticos, pero hay una curva de aprendizaje que es bastante larga para tener buenos resultados. Por eso que si estamos hablando de cerámicas a la forma de carillas, tenemos que entender que acá tenemos que invertir algo. O sea, no podemos solamente capacitarnos, no podemos tener solamente el paciente preparado para esto, sino que también hay que tener los productos o los materiales adecuados para aquello. O sea, es imposible pensar en hacer laminados cerámicos si queremos cementar, por ejemplo, con resina fluida tradicional, con flow. Tenemos que tener agentes cementantes que consideren pastas de prueba, try-in, porque es la única forma de poder tener precisión y predictibilidad en cuanto a cuál va a ser el color final que vamos a tener al final de la cementación. Ahora, yo no quiero que ustedes queden con la idea de que IMAX es el único material. Tenemos muy buenos materiales también en el mercado hoy en día. Tenemos que considerar que la Casa Vita de Alemania lanzó una forma de metasilicato de litio que se llama Superinity. Es una excelente cerámica para ser trabajada por CAD/CAM. Tenemos también la casa Densplay Sirona, que tiene también un sistema que se llama Celtraduo, que está a la forma de bloques para trabajo con CAD/CAM y también a la forma de ingots para técnica de inyección. O sea que tenemos muchas alternativas. Hay otras casas como Haas, por ejemplo, igual que tiene Rosetta, que es un análogo también de disilicato. Tenemos materiales creo que por montón. Y acá lo más importante es que hay que entender que todos ellos se comportan bastante bien. Ahora quizás uno de los cambios de chip más importantes fue o sea, entender que para poder hacer carillas o para poder hacer cerámicas en la zona anterior, no teníamos que tener grandes desgastes, que era lo que hacíamos antes. O sea, este péndulo, ¿cierto?, de si nos inclinamos hacia carillas con poca preparación o incluso no prep, es algo que nos ha enseñado que finalmente podemos mantener más dientes del que nosotros pensábamos en su momento. Y ahora también creo que todo el entrenamiento que tiene el laboratorio dental, que todo el entrenamiento que tiene de alguna manera el técnico que debe trabajar al lado tuyo, permite que uno pueda llegar al límite. O sea, si ustedes ven esa foto, una foto real. Laminados cerámicos que alcanzan ¿cuánto? 0,1, 0,2 milímetros. O sea, estamos hablando de un laminado cerámico que puede llegar a los 200 o 150 micrones de espesor. Esto es algo maravilloso porque nos permite que podamos también llevar la técnica al límite, pero ¿al límite de qué? No significa al límite del fracaso, sino que en realidad significa al límite de la conservación. O sea, mientras más esmalte podamos mantener, el mayor beneficiado va a ser nuestro paciente. Ahora, esto de los laminados cerámicos también implica una curva de aprendizaje. Yo les muestro este artículo que está de alguna manera escrito por mis colegas de la Universidad de la Frontera, en la 9ª región, otra universidad regional de un muy buen nivel, donde finalmente acá justamente tocamos este tema de cómo podemos ya considerar que las cerámicas ultra delgadas o lentes de contacto dentales es una técnica segura. Tenemos todavía algunas cosas que dilucidar en cuanto a su comportamiento a largo plazo, pero sabemos que todo pinta para que finalmente tengamos una técnica muy predecible y muy longeva. Ahora, esto de las cerámicas delgadas obviamente que implica que tenemos que estandarizar la técnica. Y estandarizar la técnica no es difícil, y por eso que quiero partir con este caso, que es muy simple, un caso que se publicó el año 2018, en realidad dice 2021, del 2018,
Y finalmente, ¿en qué consiste? En un caso ideal para ser laminado en bajo espesor. ¿Por qué? Una paciente joven, una paciente que tiene trastornos erosivos o biocorrosión, sumado también una alta demanda mecánica a los centrales, por lo cual en este caso una demanda mecánica alta hace que sea un caso muy pertinente para la cerámica dental, donde lo que se hizo fue algo muy sencillo. El poder hacer un mock-up, pero no un mock-up en base a un encerado, porque en este caso eran solamente 2 dientes, así que hacer un mock-up directo. Para hacer un mock-up directo ustedes requieren un composite que tengan ahí el que está quizás por vencer o el color que ocupan con menos frecuencia, donde lo que se hace es colocar en el esmalte sin grabar, para que lo puedan sacar después, la resina compuesta, que en este caso está hecho a mano alzada, fue abrillantada con un agente glaseado para que el paciente pueda previsualizar, digamos, cuál va a ser el resultado final antes de tener ejecutado su tratamiento en base a cerámicas dentales. Y esto resulta excelente porque finalmente el paciente, cuando tiene la posibilidad de poder ver el prototipo, después va al tratamiento muy seguro, va muy tranquilo porque sabe que la forma finalmente que va a tener en sus dientes es la que él deseaba, puede tomar ciertas también resguardos respecto al color, resguardo a cómo va a cambiar su fisonomía, así que creo que todo eso es algo importantísimo que nos entrega el mock-up directo, por eso que de alguna manera tenemos que entender que no podemos hacer odontología anterior si es que nos aventuramos sin un prototipo. Y acá en este aspecto me gustaría también citar a uno de mis profesores de Nueva York, el doctor Steve Chu, que siempre decía, para esto hay que ser menos artista y un poco más arquitecto. O sea, significa que no puedes dejar solamente el resultado final en tu mano, aunque sea una mano entrenada, aunque tú sientas que tienes habilidad. Tienes que tomar medidas, tienes que medir, porque ¿cómo vas a saber cuánto vas a desgastar o cómo vas a proyectar cuál va a ser el espesor de tu cerámica si no has tenido una medición previa y esa medición te la entregan justamente las matrices que son fundamentales en la planificación de un tratamiento de esta índole? Así que ahí ustedes pueden ver, los dientes están ligeramente preparados, el borde incisal solamente se regularizó, o sea, hasta con la técnica butt joint se llama esta de un borde incisal que está meseteado, solamente liso, y en la imagen que ustedes ven el laminado cerámico sobre el dedo, ustedes pueden ver qué tan translúcido es y por eso que se entiende perfectamente por qué es tan importante elegir correctamente el agente de cementación. Así que ahí está la técnica de acondicionamiento, la cementación, imagen donde ustedes pueden comparar cómo luce esta cerámica, y como ustedes pueden ver que en la imagen lateral, si ustedes comparan base cromática del central versus el lateral, se parecen mucho y un diente está intacto y el otro diente está restaurado. Así que genial, creo que finalmente un caso como este nos permite también acercarnos a algo que es clave para tener buenos resultados en la zona anterior, que es entender algo de principios de estética dento gingival. O sea, nosotros si estamos trabajando en centrales debemos tener clarísimo que los centrales deben tener una imagen lo más simétrica posible entre ellos, y es por eso que les aconsejo, si ustedes pueden, o si están ahora, son neófitos en esto de inteligencia dental y el eForum, el revisar algunas conferencias de otros grandes colegas latinoamericanos, de otros grandes profesores. Yo también tengo una conferencia del año 2020, que la que ustedes están viendo ahí, se llama Principios de Estética Dentogingival, porque nos da un poco unas bases de cómo tener un resultado balanceado, un resultado armónico con el material que ustedes quieran. O sea, acá no hay que ir por cerámica o con resina compuesta para tener una sonrisa hermosa. Hay ciertos parámetros que se estudian, que se aprenden y que se pueden replicar, que obviamente que es importante que ustedes los revisen. Ahora, ya adentrándonos a un caso más complejo, porque el caso que les presenté recién es un caso simple. Yo les dije que quería que esta conferencia fuera de un corte muy clínico para que ustedes realmente puedan entender el paso a paso. En otras conferencias quizás he complementado más con muchas referencias bibliográficas, pero yo sé que después las referencias no todos las leen, no todos las buscan. Si ustedes quieren, yo después les puedo enviar algunos de los artículos que están acá citados, pero me gustaría sobre todo que nos pudiéramos concentrar en lo que es
la clínica. ¿Por qué le muestro este caso? Porque es un caso antiguo, año 2011, y esta paciente llega a mi consultorio con un problema importantísimo, un problema familiar. El marido finalmente estaba muy complicado de salud, en una etapa terminal. Ella muy triste. Hace mucho tiempo que me había consultado qué se podía hacer con su sonrisa. Y finalmente, claro, nos dimos cuenta que de alguna manera esto era importante de solucionar, se podía corregir, pero con un abordaje que fuera combinado. ¿Por qué? Porque teníamos acá un desequilibrio no solamente en los dientes, sino que un desequilibrio importante en el display gingival. Ella tiene erupción pasiva, ¿cierto? Alterada, muestra mucha encía, tiene una relación, si ustedes la pueden ver, largo-ancho también completamente anómala, o sea, podemos tener dientes que son o que tienden a lo cuadrado, pero en este caso ella tiene dientes que son rectangulares en un sentido inverso, o sea, tiene dientes que tienen mayor ancho que largo. Ustedes saben bien cuántos más o menos, múltiples autores han citado cuánto debe medir aproximadamente un central, ¿cierto? En Rufenach, ¿cierto? A lo mejor Mauro Frediani, en el análisis estético de Mauro Frediani. Tenemos mucha información respecto a cuáles son las medidas idóneas, pero acá sabemos que tenemos una proporción que está muy alterada. Así que hicimos lo que en ese entonces hacíamos, que era encerar, a veces traspasando hacia la zona cervical. Ahora lo hacemos de una forma un poco distinta, pero no funcionaba. Confeccionábamos una plantilla quirúrgica, ¿cierto? Que ahora se puede hacer por CAD/CAM, lo estamos haciendo. Me encanta que la planificación digital también ya sea una realidad en nuestra práctica diaria, incluso acá en Latinoamérica. En este tiempo esto fue hecho de forma análoga, o sea, guías de incisión, con la cual hicimos la marca en el pabellón, ¿cierto? Para poder después hacer una cirugía plástica periodontal, obviamente con osteotomía, si no esto vuelve a bajar, para reposicionar la cresta alveolar a la altura en que debería estar. Y miren qué interesante, como ustedes pueden ver en este caso, todo el esmalte que se expuso después de la cirugía plástica periodontal. O sea, acá uno dice, claro, tenemos esmalte que está cubierto por encía, y ya con el hecho de que esté hecha la cirugía, el aspecto de la paciente cambia en un sentido muy positivo. Pero acá la decisión que la tomamos previamente, antes de hacer la cirugía periodontal, es qué hacíamos con los laterales, porque si ustedes lo ven, tenemos laterales que están bastante enteros, ¿cierto? Que están bastante bien, pero que están con giro de versión. Entonces, bueno, estos laterales tenían un trabajo funcional en la guía de oclusía más pequeño que los centrales, que son dientes que se llevan un gran esfuerzo en la guía de oclusía anterior. Entonces teníamos un poco más de margen. ¿Para qué? Para pensar en que no era necesario hacer cerámica en estos dientes, sino que hacer que lo que todos aprendemos en pregrado y que durante nuestra ya formación de posgrado o durante nuestra práctica clínica vamos mejorando, que es el manejo del composite, de la resina compuesta. Y acá utilizamos un sistema simple que ahora creo que he ido dejando un poco de lado porque no me gusta tanto que hayan 4 opacidades. Creo que un sistema con 2 opacidades o 3 opacidades es mejor que un sistema con 4, pero fue lo que utilicé con esta paciente en aquel entonces. Y miren qué interesante cómo ustedes pueden ver que el aspecto de estos dientes cambió. O sea, ya no tenemos acá laterales que están con giro de versión. Vemos un lateral que está en un plano frontal respecto al canino y respecto a los centrales. Y esto fue hecho con técnica aditiva a mano alzada. O sea, acá al paciente no se le desgastó nada el diente, solamente se hizo el concepto de bisel infinito, o sea, asperizar con la fresa para poder eliminar la capa prismática. Y después de esto, técnica directa, utilizando solamente body y esmalte, acá no hay dentina. Y estamos listos. ¿Para qué? Para ahora poder corregir el desgaste incisal, que es importante a nivel de incisivos centrales, con técnica indirecta en base a cerámica, mientras que los laterales fueron resueltos con técnica directa en resina compuesta. Ahora, ¿cuál es la principal ventaja que tiene esto? Que la técnica directa bien realizada, y el decir bien realizada no significa que hacerlo difícil, hacerlo sencillo, pero bien realizada en cuanto al pulido, bien realizada en cuanto a la elección del color,
bien realizada en cuanto a la mantención, permite que la interfaz, aunque quede en la cara vestibular, sea muy fácil disimularla, o sea, se nota muy poco. Incluso es más fácil disimular una interfaz vestibular en una resina compuesta que disimular una interfaz vestibular en un fragmento cerámico. Así que estábamos listos para ir entonces con nuestro material de elección para los centrales, que en este caso era IMAX Press, ¿cierto? Al concepto también ultra delgado. Ustedes pueden ver ahí, cuando estábamos preparando los centrales, una preparación muy pequeña. Habitualmente cuando estamos haciendo esto, lo que hacemos es que intentamos corregir lo que son los ángulos línea, ¿cierto? O las zonas de brillo que son voluminosas. Tenemos que a veces disminuirla ligeramente, ya sea con discos diamantados o con fresas de grano fino, pero intentando preservar al máximo. Y acá la pregunta, ¿es necesario tener una delimitación cervical? La práctica y la evidencia científica nos muestra que sí, que es necesario. Puede ser una terminación cervical muy conservadora, pero si ustedes no hacen nada, es muy fácil que el laboratorio o que el escáner, si lo están haciendo por vía digital, se pierda. Hay que tener un límite para evitar que podamos invadir el espacio biológico y que tengamos después dificultades periodontales por no tener un límite que sea fácil de definir. Así que ustedes pueden ver ahí la cerámica ya confeccionada por parte del laboratorio. Si ustedes se dan cuenta, se mantuvo un formato largo-ancho no exagerado, no queríamos alargar en exceso estos dientes. Y miren qué interesante la secuencia de acondicionamiento que ustedes conocen, o sea, en este caso, acondicionamiento con ácido fluorhídrico solamente por 20 segundos. Es la única precaución cuando estamos trabajando con IMAX. IMAX no puede recibir acondicionamientos con ácido fluorhídrico por tiempos largos porque esto fragiliza la cerámica, o sea, de alguna manera no estamos mejorando la unión a la cerámica, sino que estamos haciendo que ésta baje su resistencia, así que hay que ser bastante prolijo con los tiempos de aplicación. Limpieza post-acondicionamiento, que puede ser con un baño ultrasónico, como ustedes han escuchado, como describe el profesor Pascal Mañé, o puede ser también una limpieza química con la aplicación de ácido ortofosfórico por periodos que son cercanos a un minuto y medio. Lavado profuso, aplicación del agente silano. Fundamental que ustedes utilicen un silano que sea de buena calidad. Ustedes tienen que tener un silano que lo pueden almacenar con seguridad. Acá yo les recomiendo siempre optar por silanos que sean de casas prestigiosas, de casas reconocidas. Y algo importante es también entender que, nuevamente, tal como se dijo previamente, si vamos a estar trabajando con cerámicas de este tipo, tenemos que tener una pasta de prueba y hacer un chequeo de la pasta de prueba previo al acondicionamiento de la cerámica, porque si nosotros acondicionamos la cerámica previamente, como para ganar tiempo, después contaminamos la superficie con todos los pasos posteriores. Entonces acá hay que ser claro en que no puede ser el laboratorio el que acondiciona la cerámica. La cerámica debe ser acondicionada por el clínico una vez que ya se hizo el ajuste, el chequeo oclusal, una vez que ya está listo. Ahora, ¿hay posibilidades de cambios de color con el cemento? Sí, son cambios de color que son leves, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, una cerámica que es delgada y la cerámica la queremos dejar un poco más cromática, un poco más cálida, podemos con el cemento llevarla a un tono más cálido utilizando un agente cementante A4, A3.5, y podemos también aumentar ligeramente el valor en la cerámica cuando ésta se ve un poco amarilla, y para esto obviamente utilizamos agentes cementantes que son de luminosidad alta, pero esto se puede hacer solamente cuando tenemos un espesor bajo en la cerámica, o sea, nunca mayor a 0.5. Ahora, acondicionamiento del diente, lo que ustedes saben, no hay nada mejor que el ácido ortofosfórico para acondicionar el esmalte. Aplicación del sistema adhesivo que nunca se polimeriza, porque si tú lo polimerizas puedes tener un obstáculo al correcto asentamiento del laminado cerámico cuando ya va con el cemento, así que esto no se polimeriza todo junto. Aplicación del cemento fotoactivable, posicionamiento que yo les recomiendo hacerlo no con un tomador, sino que hacer el posicionamiento con la mano, ojalá entrenar antes el eje de inserción, antes de fijar,
Y miren qué interesante, imagen post-cementación, ustedes pueden ver que los caninos de ella son un poquito más amarillos, los laterales se ven un poco más claros, al igual que los centrales, pero intentamos acá tener mucha precaución con no invadir el borde interno del labio inferior. Ustedes saben que si uno tiene dientes que están ligeramente equivocados en cuanto a su relación ancho-largo, uno puede pensar de forma simple, bueno, si están cortos los dientes, los tenemos que alargar. Pero es muy fácil que tú puedas terminar con un paciente que tiene una invasión de esta línea tan importante. Así que acá ustedes pueden ver que laterales y que centrales llegan a una buena distancia del borde interno del labio inferior. Y miren qué gran diferencia tenemos con la situación inicial, donde el display gingival era muy grande. Ahora, ¿qué es importante esto? Que los controles que son fundamentales, sabemos que la odontología anterior requiere controles que sean periódicos, por distintos motivos no siempre se pueden realizar como uno quiere. En este caso, esto ocurrió. Esta paciente, finalmente, su marido falleció, partió, ella cayó en un cuadro depresivo, estuvo alejada bastante tiempo de la consulta, y cuando yo la recibí en aquel año, miren el año, me di cuenta que la paciente estaba bruxando. Ustedes saben que las lesiones cervicales no cariosas en la zona cervical son multifactoriales, pero sabemos que el trauma oclusal está involucrado de alguna manera. Y claro, que me preocupaba mucho que esta paciente haya estado con una sobrecarga oclusal importante y que yo no le había alcanzado a hacer un split, un night guard que pudiera mantener para protección en la noche. Entonces, miren qué interesante cuánto aguanta la cerámica, aún siendo delgada. Y lo otro que es muy importante, miren cómo se comportan las resinas compuestas, porque uno pudiera pensar que si tiene una combinación de cerámicas con resina compuesta justo en el diente vecino, pudieras pensar que la resina compuesta se va a ver como el hermano pobre de la cerámica. Y miren cómo esto no siempre ocurre. Ustedes pueden tener un tratamiento que se ve muy integrado, sin tener incluso mucha mantención en el camino, que eso no digo que esté bien, lamentablemente fue un problema en el seguimiento de este paciente, en el recall, pero que aún así significó que una buena combinación de materiales y estos ejecutados con cierta prolijidad y en base a la ciencia, te da un tratamiento muy, muy, muy predecible. Ahora miren qué interesante la paciente cómo se ha mantenido en control, y este es el último control que tengo registrado de ella del año 2021, o sea, cuando ya estábamos un poco mejor de la pandemia. Y miren qué interesante cómo han pasado 10 años de servicios, la paciente tiene sus cerámicas en los centrales muy bien todavía. A todo esto la cerámica nosotros intentamos dejarla de esa forma con la zona cervical un poco más cromática para que no fuera tan plano el color. Los laterales se mantienen bastante bien, hay un poco de pigmentación que es normal, tal como puedes tener pigmentación en tus dientes, en la zona interdentaria, las resinas compuestas cerámicas también se pueden teñir. Y acá lo único que hicimos fue, para poder mejorar un poco la sonrisa, fue hacer blanqueamiento selectivo con cubeta en los caninos y premolares, porque se veían los 4 dientes anteriores superiores un poquito más luminosos que los dientes vecinos, así que quisimos dejar esta paciente con una sonrisa muy armónica, un poco más luminosa, con algo muy simple que es terapia de blanqueamiento in-home, combinado con un tratamiento mixto de cerámica y resina compuesta, 10 años de seguimiento. ¿Y por qué les muestro esto? Porque es simple y justamente yo creo que si nosotros hablamos de un paciente que parece modelo y que quiere un set de 8 laminados cerámicos, puede que ustedes que están viendo esto desde lejos me digan, sabes que yo trabajo en una zona más rural o trabajo con una población un poco más carenciada y mis pacientes tienen recursos pero no les da el bolsillo para asumir un tratamiento de esa cuantía. Y eso me parece que no puede ser que ustedes sientan que no pueden hacer odontología estética o que están haciendo una odontología de menor calidad porque no están haciendo un set full mount de cerámica a un paciente. O sea, ustedes pueden combinar materiales y acá tenemos que sí considerar cuál es la longevidad de cada material de forma independiente. No tenemos, lamentablemente, evidencia científica que nos diga
cuánto duran tratamientos mixtos porque hay muy poco descrito de tratamientos mixtos. Pero sí lo que sabemos que de las cerámicas, vitrocerámicas en base a silicatos, tenemos una longevidad tremendamente alta. Y lo que también sabemos de las resinas compuestas es que las resinas compuestas también tienen una longevidad bastante buena. Ahora, ¿dónde está el tema acá? Que si ustedes, por ejemplo, ven este artículo de Heinze del año 2015, ustedes pueden ver que de alguna manera tenemos una técnica que es un poco más dependiente del operador. O sea, acá sabemos que finalmente la resina compuesta, si no está bien pulida, si no consideramos grabar correctamente el bisel, eh, o si no consideramos la demanda mecánica a la cual está sometida, puede tener astillamientos, puede tener chipping, y esto finalmente es algo que también se puede solucionar, pero que debemos considerar. Ahora, incluso algo interesante de este artículo de Heinze es que ellos dicen que finalmente en este metaanálisis, me encantan los metaanálisis porque consideran una calidad, digamos, una pertinencia muy alta de finalmente la información que recogen, porque finalmente el metaanálisis analizan un montón de otros artículos también y pueden seleccionar cuáles son más importantes y cuáles no. Ustedes, ¿qué pueden ver acá? Que el aislamiento absoluto aparece que no es mandatorio. Y acá sí me gustaría hacer esta aclaración, porque el aislamiento absoluto, claro, si ustedes, por ejemplo, van a trabajar en la cementación de dos cerámicas en la zona anterior, que a lo mejor es un procedimiento que ya lo conocen y que lo hacen con una buena asistente, lo pueden hacer posiblemente con un aislamiento más simple, por ejemplo, Optregate, o separadores labiales, pero si ustedes están haciendo un procedimiento un poco más largo, o sea, si ustedes están trabajando resina compuesta, yo les aconsejo que hagan todo lo posible para poder hacer aislamiento absoluto. Van a estar más tranquilos, van a tener mejor control del campo, y si ustedes se demoran un poco más porque están combinando colores, porque están mejorando su técnica, no tienen que estar preocupados de que el vapor de la respiración o que el paciente con su lengua vaya a contaminar el campo de trabajo. Así que este aislamiento lo hago mucho, el aislamiento absoluto modificado, donde yo sello la zona posterior con barrera gingival para dejar completamente bloqueado toda esa zona y solamente los dientes afuera. Y donde, si ustedes se dan cuenta, no estoy utilizando clamps, no estoy utilizando grapas, sino que utilizo cordones estabilizadores que permite que para el paciente sea muy grato este tipo de aislamiento porque no queda con la zona cervical adolorida después del retiro de los clamps. Así que, interesante, un caso para dejarlos pensando, un caso simple donde se hizo cirugía plástica periodontal, blanqueamiento, resinas compuestas y cerámica a nivel descentral. Ahora quiero ir a un caso distinto, un caso que ya no es tan simple, un caso más complejo, que es justamente el caso de Laura. ¿Y por qué se lo muestro? Porque es un caso de una erosión o biocorrosión muy severa, una paciente ortodóntica con dientes anteroinferiores muy bien conservados. Si ustedes ven la imagen de la panorámica antigua ya, dientes muy sanos, pero tiene una situación difícil de manejar. O sea, tiene su sonrisa muy comprometida, es imposible pensar que acá, y por eso que acá hago este punto, tenemos que dejar de pensar que los laminados cerámicos son un tratamiento solamente por vanidad, que es un tratamiento solamente cosmético. O sea, acá estamos hablando de función. Esta paciente obviamente tiene un problema importante al sonreír, tiene un problema donde ya las guías también de su oclusía están ausentes, ustedes se dan cuenta de que la guía no está. ¿Y qué decidí con esta paciente? Hacer un tratamiento combinado, donde el protagonista principal en este tratamiento iban a ser las cerámicas, pero también iban a estar las resinas compuestas, y donde también iba a estar, obviamente, que la cirugía plástica periodontal. Ahora, si queremos hablar de mocap, tenemos tanta información de mocap. Este artículo yo se lo recomiendo que lo lean. Es un artículo clásico del año 2006, donde aparece Pascal Mañé con su hermano, Michel Mañé. Y me encanta porque finalmente habla un poco de cuáles son los beneficios del mocap y cómo lo podemos utilizar para poder no solamente proyectar en el paciente el resultado final, sino que también para poder usarlo como guía de desgaste, para poder usarlo con un fin motivacional para el paciente. Pero, ¿qué les digo de esto? Que en general el mocap, en todos estos casos que hay varios dientes involucrados, siempre lo hago indirecto. O sea, voy por mocap directo solamente cuando son pocos dientes, lo hago con composite. Si estoy yendo con
varios dientes, habitualmente voy por mockup que es indirecto, pero lo que no te dicen siempre es qué ocurre o cómo vas a fijar el mockup cuando tú vas a dejar el mockup puesto un buen tiempo. O sea, es distinto hacer una prueba del mockup en el paciente durante la sesión clínica y después desintegrarlo, a saber que el mockup va a estar puesto un buen tiempo. Y acá definitivamente un consejo, un tips que les dejo es que no hagan la técnica descrita en los libros, que es hacer un spot central de grabado ácido, porque lamentablemente la zona cervical se filtra, y no solamente se filtra, sino que además se pone de mal olor. Entonces, si ustedes quieren un mockup, dejarlo instalado por largo tiempo, varias semanas, pensando que más encima el paciente va a recibir en el camino una terapia periodontal quirúrgica, les recomiendo hacer lo que les mostré, que es hacer un grabado selectivo del borde y después un mockup a expensas de una llave de silicona muy bien realizada. O sea, acá hay que tomar una buena transferencia con silicona. Habitualmente le recomiendo siliconas masillas que sean de dureza short alta, 85, 95, y ser muy prolijos en la terminación cervical de esto. Esto está hecho con Cooltemp. Cooltemp es una resina bisacrílica de la casa Colten que me gusta bastante y que además de eso, lo conversábamos hace muy poco, presenta un precio en nuestro mercado chileno muy competitivo, casi a la mitad de precio que otros productos como por ejemplo ProTemp o Luxatemp de la casa DMG. Un material muy interesante. Así que bueno, ya tenemos al paciente entonces con su mockup, que en este caso hace las veces de provisional también, y con este mockup instalado que efectúa el rol de provisional, va a pabellón. En esa zona en pabellón, con el doctor Camilo Ulloa, que finalmente es el que está a cargo de la cirugía, se hace un remodelado de esta zona para poder disminuir la base de la papila. Acá tenemos que acordarnos un poco lo que nos dice Chu, Tarnow, Stapper, el año 2009, que nos dicen, oye, tenemos acá ciertas proporciones de tejido blando en cuanto a longitud total coronaria que tenemos que intentar mantener. Y si ustedes, por ejemplo, piensan en la base de este triángulo, en el caso de Laura teníamos una base tremendamente ancha. Acá está la imagen tomada el día de la cirugía para que ustedes vean cómo cambió la arquitectura de la papila en esa zona. Y miren el control 9 semanas después, el 1 de abril del año 2014, cómo ya tenemos una encía, tejidos blandos circundantes muy sanos. Tenemos también un material bisacrílico que se ha mantenido muy bien. Miren cómo se mantiene este material compacto. Ahora, ¿por qué está compacto? Porque está glaseado. Yo les doy ese tip también. Si ustedes quieren dejar una resina bisacrílica por mucho tiempo, tienen que glasearla. Si ustedes solamente le pasan una gasa, como lo dice el fabricante, queda más áspero y se pigmenta. Ahora, lo que ustedes pueden ver ya ahí con el deterioro del tiempo son los caninos, porque los caninos también tienen un mockup. ¿Qué se planificó los caninos? Solamente devolver, hacer semicarillas para poder devolver la guía canina tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y miren, arquitectura gingival nueva, sin tanta prominencia de la papila. Miren cómo está eso, una relación oclusal buena. Y estamos listos ahora ya para ir con las cerámicas. Ahora, este es un momento bien dramático, que es cuando el paciente se olvida de lo dañado y corto que estaban sus dientes. Y cuando yo retiro el mockup, el paciente me dice, ¿de verdad que tenía los dientes de ese tamaño? Me había olvidado por completo. Y claro, pasa, por eso que es tan importante igual la fotografía. La fotografía ya sea reflex o fotografía simplificada con un teléfono celular. Así que miren, qué interesante. Ya tengo la cerámica acá. Ahora ustedes se podrán imaginar que para poder tomar impresiones, preparar y tomar impresiones, tuve que sacar el provisorio y después hacerlo de nuevo. Así que cerámicas muy delgadas. Miren cómo la cerámica es tan delgada que se transluce el sujetador en esta zona. Estos sujetadores son como un micro brach, pero tienen una porción adherente. Yo les digo que es un elemento que hace que la foto se vea muy bonita, muy artística, pero no es un elemento fundamental. Nosotros lo usamos porque finalmente documento y me gusta que la fotografía visualmente igual sea agradable, pero no es fundamental. Acá está el silano trabajando en esa superficie acondicionada.
aplicación del cementante y las 4 laminados recién instalados, donde les muestro algo interesante. Acá la paciente en todo momento me dijo que quería mantener su color. No quería dientes muy blancos, sus dientes eran así, a ella no le molestaban, entonces no quería tener dientes, o en este caso los 4 laminados, de un color muy inconexo con el resto. Entonces, por eso que ustedes pueden ver cerámicas que son un poco más cálidas, pero esto es solamente cosa de color. El color solo es color, acá depende de gustos, no tenemos que pensar que vamos a estar haciendo dientes como en Manhattan, muy blancos, pero si el paciente lo requiere, muchas veces hay que complacerlo. Acá es importante que el paciente se lleve un tratamiento que lo deje conforme, que lo deje satisfecho, y en este caso tuve el opuesto a lo que muchos pacientes solicitan, que es que los dientes sean muy blancos. Acá ella quería dientes que no fueran muy blancos, así que me mantuve muy apegado a su base cromática. Y miren qué interesante, me encanta esa imagen porque ustedes pueden ver cómo tenemos una interacción tan buena entre la cerámica y el remanente dentario, que es esmalte, donde casi la unión por palatino no se nota. Casi no se nota. Podemos ver también un grosor del borde incisal que fue restituido. ¿Y qué nos falta? Las guías de oclusivas. Y lo que ustedes están viendo son guías de oclusivas hechas ¿en qué? En composite, porque tenía un buen volumen en los caninos, un buen volumen cervical. ¿Cómo lo voy a estar haciendo a caninos que están bien, que excepto tienen comprometido la zona incisal? Laminado cerámico, si eso lo puedo manejar con resina compuesta. Y yo creo que todos ustedes han tenido la posibilidad de restituir guías en resina compuesta, y si el paciente tiene una oclusión normal, no tiene trauma oclusal, esto es algo que habitualmente dura bastante. O sea, sabemos que la resina compuesta tenemos 8 años de servicio, 10 años de servicio y tenemos que cambiarla. Tiene un periodo y después obviamente que caduca. Pero ustedes pueden tener también la posibilidad de volver a cambiarla por resina compuesta nuevamente, y esto significa que el recambio de este tratamiento es de un costo muy bajo para el paciente. Así que miren qué interesante, miren cómo cambió este paciente, volviendo atrás, donde ustedes se dan cuenta que se mantuvo al máximo la morfología de sus dientes con un tratamiento muy conservador, ningún diente con endodoncia, apenas 4 cerámicas combinadas con resinas compuestas en los caninos. O sea, una combinación distinta a la que vimos en el otro caso. Caso de Carolina. Carolina es un caso interesante. También ustedes tenemos este caso publicado. Me gusta eso porque ustedes lo pueden buscar con más detalle. Esto está publicado en una revista indexada en plataforma Cielo, que es una plataforma latinoamericana. Entonces, este caso lo pueden buscar, pueden poner grandón y polifluoruro de amonio como alternativa de acondicionamiento y les va a aparecer para descarga gratuita. ¿Y qué les pasa? ¿Qué pasa con esta paciente? Lo que muchas veces encontramos, pacientes que tienen un trastorno o una alteración importante de la sonrisa, que producto de esto están desmotivados, descuidan su higiene, son pacientes que en este caso requiere alineamiento ortodóntico, pero que no está convencido de hacerse la ortodoncia y justamente por ser hermana de una odontóloga que me la deriva, conversamos con ella que finalmente si la paciente recibe terapia ortodóntica, eso no significa que no va a necesitar un cambio morfológico de ciertos dientes, porque ella notaba que sus caninos eran tremendamente grandes, y es verdad, no es que sean tremendamente grandes, el problema de los caninos es que son caninos que son un poco contrastantes en tamaño con los incisivos laterales, que son muy pequeñitos. Entonces, por eso que con esta paciente decidí hacer ¿qué? Un tratamiento combinado, donde lo que hice con ella fue combinar blanqueamiento con cerámicas dentales laterales y centrales. Así que, miren qué interesante, ahí ustedes pueden ver el diente 2.2 o el diente 1.2 para que vean lo conservador que es la preparación para esta cerámica. O sea, apenas tocada la superficie vestibular. Ustedes pueden ver una pequeña delimitación que está a nivel yuxtagingival. Yo les recomiendo, si es posible, nunca entrar a la zona intracircular, no es necesario. No es como lo que nos enseñaron en la cátedra de prostodoncia, en que nos decían hay que entrar al surco para poder disimular la unión. ¿Por qué era importante disimularla? Porque estamos trabajando con
una estructura o un borde que era metal cerámico, grisáceo. Acá estamos trabajando con una estructura que es completamente cerámica. Así que acá vamos entonces con el acondicionamiento, un cambio en la técnica porque usamos un elemento que se llama Monobond Etch and Prime de Ivoclar, que es un sistema de acondicionamiento menos agresivo que el ácido fluorhídrico. Es un sistema que lamentablemente llega bastante costoso a nuestro mercado latinoamericano, pero un sistema muy interesante, muy interesante. Lo utilizamos acá entonces en esta paciente junto al agente de cementación Virulin Aesthetic Like, o sea, de un color bien luminoso, donde ustedes pueden ver ahí que está en la foto de la izquierda el agente cementante y su respectivo traín o pasta de prueba. Miren la imagen de la paciente a la semana post-fijación, control 30 días y control al año. Esta paciente ya lleva en control mucho tiempo. Y algo interesante es que justamente fue el tratamiento de odontología estética quizás el impulsor para que ella decidiera hacerse ortodoncia. Entonces la paciente en este momento se hizo ortodoncia acelerada. Ustedes saben que la ortodoncia acelerada es una técnica muy interesante. Y tiene bracket en su cerámica y sus cerámicas se han comportado excelente. ¿Por qué? Porque no hay unión más fuerte en la odontología que la que podemos obtener entre cerámica dental y esmalte. Así que una paciente con un cambio muy importante. Y esa foto me gusta. Esto lo presentamos en el congreso de la IFED, de la International Federation of Aesthetic Dentistry, que estuvo dentro del marco del congreso CEPES de la Sociedad Española de Odontología Estética, donde finalmente si ustedes ven la sonrisa de ella inicial, la sonrisa final, hay un cambio que es muy positivo. Pero muy positivo y muy conservador. ¿En qué aspecto? En que acá, si ustedes, por ejemplo, ven cómo lucen del punto de vista cromático, los caninos, los premolares, respecto a los dientes intervenidos, todo se ve muy bien. Se ve muy enlazado. Ustedes no ven caninos que se vean amarillos, ven caninos que se ven muy bien. ¿Tienen carilla los caninos? ¿Tienen carilla los premolares? No, solamente tienen blanqueamiento. Blanqueamiento, me encantaría hablar de blanqueamiento extenso. Lamentablemente no podemos porque tenemos apenas una hora 15, hora 20. Pero lo que les puedo decir es que el blanqueamiento funciona muy bien. Así que les quiero mostrar esto último. Quiero acá adelantarme un poquitito porque no quiero, si estamos bien. Les quiero mostrar esto porque es un caso muy interesante. Con esto termino con ustedes, colegas, porque no quiero aburrirlos. Un caso interesante porque nos muestra también el cómo la resina compuesta permite longevidad alta a pesar de que muchas veces creemos que no. ¿Por qué? Porque esta paciente yo la recibí mucho tiempo atrás y esta paciente llegó a mi consultorio cuando yo era muy jovencito, por no decir niñito en ese tiempo, porque tenía laterales conoides, laterales pequeños, cierto, diastemados, y esta paciente que tenía 14 años en ese entonces, estaba un poco complicada porque algunos compañeros de curso en el colegio la molestaban. Entonces, yo ya estaba un poco bien entusiasmado con el manejo de las resinas compuestas, quería aprender, estaba en proceso de aprender, pero tenía muchas ganas. Y finalmente, ¿qué pasó con ella? Que esta sonrisa sabía que realmente no la complacía, que había que hacer algo con ella, y lo que hice fue hacer lo que yo sabía en ese entonces, que era hacer resinas compuestas. Yo en ese entonces todavía no estaba formado en cerámica dental. Entonces, hice resinas compuestas, ustedes las pueden ver, no son grandes resinas, están hechas con una técnica muy simple, ahí no hay estratificación, ahí lo hice solamente con una resina que se llama Z250 de la casa 3M, pero finalmente creo que conseguí algo interesante, que fue manejar los espacios, intentar cerrar los diastemas al máximo sin generar sobrecontornos. Tenía muy claro que los sobrecontornos son perjudiciales, así que había que intentar no tener sobrecontornos. Y la paciente quedó muy contenta en ese entonces, el año 2006, con tan solo 14 años, con un tratamiento muy simple, resinas compuestas, carillas en laterales. La cosa es que esta paciente yo la perdí de vista porque era de otra ciudad,
y llegó a mi consultorio 10 años después. 10 años después, siendo ya una mujer, estaba ella, tenía 24 años, estaba terminando la carrera de ingeniería. Y miren qué interesante, ¿por qué va ella? Porque ella tiene otra amiga odontóloga, se quería hacer un blanqueamiento, se lo hizo, el blanqueamiento que le aplicaron anduvo muy bien, se hizo el blanqueamiento solamente en el arco maxilar, pero lo que pasó con ella es que, claro, ustedes saben que si tú te haces un blanqueamiento y tienes puesto un material odontológico en los dientes, el material no va a blanquear, entonces finalmente ella notó que sus laterales se veían más amarillos. Yo le pregunté si se había hecho algo ahí y finalmente solamente se hizo blanqueamiento y yo cuando la cité le hice el repulido de estas resinas compuestas. ¿Y por qué fue a mi consultorio? Porque como ustedes pueden ver tuvo el astillamiento del lateral, de la esquina del lateral 1.2. Así que bueno, ella llegó ya entonces sabiendo que estas resinas compuestas que yo le hice habían durado 10 años, estaba muy contenta, consideraba que era un tiempo muy bueno de duración para el tratamiento que se hizo cuando era muy niña. Y planificamos entonces hacer algo distinto, planificamos hacer cerámicas dentales porque ella justo estaba por viajar a Alemania, se iba a ver un buen tiempo a Alemania, y quería algo muy seguro. Y me contó que estaba con un poco de sobrecarga porque cuando estaba estudiando, estaba ya ingresando casi al mercado laboral, entonces sentía que estaba apretando un poco los dientes y por eso que no quisimos dejar esto con resina compuesta para evitar que pudiera tener un astillamiento nuevamente. Entonces miren qué interesante, lo que ustedes están viendo acá es que lo que hicimos y lo planificamos con el doctor Camilo Ulloa, mi gran amigo periodoncista que trabaja conmigo en mi consultorio, fue realizar un remodelado, elevar un poco el cénit del lateral porque era más pequeño el lateral derecho que el lateral izquierdo y después de eso ir con cerámicas dentales, donde yo lo que hice fue retirar de una forma muy conservadora el composite. ¿Cómo lo hago? Lo pueden hacer con láser, donde ustedes van sacando el composite más fácil. Lo pueden hacer con material como el bisturí. El bisturí usado con precaución es una excelente herramienta para poder desprender del diente resina instalada previamente. Ustedes pueden ver ahí cómo luce esto, los dientes, lo chiquititos que eran, dientes muy pequeños. Ahí está, nuevamente, aislamiento absoluto modificado, lo que yo les decía, con una goma que me encanta, la Flexidam Genic, tiene una textura muy bonita, las fotos se ven muy lindas y aparte no se rompe nunca, así que es una muy buena goma Ike. Y miren, ahí están los dientes preparados, una preparación también muy conservadora, un mini chamfer en lateral 1.2, 2.2, cerámicas también IMAX en alta translucidez, inyectadas. Acá esa foto no corresponde a este caso, sino que solamente para que ustedes vean cómo se fabrican las cerámicas cuando están inyectadas. Se coloca un bebedero, tal como cuando uno aplicaba metales, ¿cierto? Ajustes proximales, esto es común que ocurra, que la cerámica no entre perfectamente, es normal. A veces hay que hacer ajustes, hay que retocar por aquí, por allá, para que no se sientan mal o frustrados si es que esto no ocurre. No crean que hay que tomar impresión de nuevo. Muchas veces lo único que hay que hacer es tomar un disco siliconado para cerámica y hacer pequeñas reducciones proximales para que esto ajuste sin mayor problema. Acondicionamiento más limpieza, silanizado, o sea, lo que ustedes ya saben, cómo se maneja la cerámica en base a silicato de litio. El acondicionamiento en el diente, o sea, aunque yo vaya con un sistema autogravante, no puedo prescindir del ácido ortofosfórico, y eso lo sabemos. Tenemos mucha evidencia que nos muestra que lo más seguro es siempre para el esmalte la acción del ácido ortofosfórico. Miren cómo luce ahí ese diente ya seco con el esmalte acondicionado. La fijación de la cerámica del diente 1.2, esto es normal que ocurra. Tenemos que ver que el cemento sale por el margen, o sea, no nos puede faltar cemento. Y acá yo les recomiendo lo siguiente. Si ustedes, por ejemplo, ven la foto anterior, dicen, acá el doctor Grandón no puso teflón. Siempre pongo teflón, pero acá tenía un gran diastema. Entonces acá yo tenía la posibilidad de que el ácido lo pusiera en el diente sin que contactara al diente vecino. Pero si yo tengo los dientes muy juntos, siempre pongo teflón para evitar acondicionar el diente vecino y que después el cemento se me quede trabado en esa zona y que me cueste sacarlo. Entonces acá, ¿qué le recomiendo? Un disparo
Cortito, muy cortito, o utilizar una punta también como los aditamentos Ultraden para la lámpara Velo, para que ustedes puedan dar un disparo corto, sacan el cemento y después disparan nuevamente. Ahora vamos al lateral izquierdo, acondicionamiento nuevamente, ¿cierto? Lavado profuso. Miren qué lindo luce esa preparación. Ustedes se dan cuenta lo conservador que es y cómo finalmente algo importante es que acá no hay zonas que están anguladas. O sea, cuando ustedes vean una buena preparación para cerámica tienen que ver que todo está redondeado. La aplicación del sistema adhesivo. Una hermosa foto tomada acá en la Universidad de Concepción por el doctor Galdames, para que ustedes vean cómo luce o cuál es el patrón de infiltración del sistema adhesivo en el esmalte acondicionado, ya sea con un patrón tipo 1 o tipo 2, y posicionamiento de la cerámica, imagen inmediata a la fijación. Miren qué interesante. Miren cómo no nos quedaron triángulos negros, cómo la interacción con la encía se ve muy, muy, muy buena. Y ahí tenemos la máxima intercupidación, ¿cierto? Con la cerámica ya instalada, la sonrisa con esta ruptura que generan en la armonía los dientes conoides ya solucionados, ¿cierto? Con caninos que se ven bien, miren el premolar, miren el canino, dientes que corren bien en cuanto al color, sometido a blanqueamiento selectivo. En este caso el blanqueamiento no lo hice yo, sí, sino que lo hizo la colega amiga de mi paciente que la derivó. Y un volumen, un perfil muy integrado respecto a los dientes vecinos, donde ustedes ven los centrales. ¿Qué se hizo en los centrales? Nada. Nada excepto blanqueamiento. ¿Y qué se hizo en los laterales? Laminados cerámicos muy delgados, con mucha conservación, donde tenemos acá la sonrisa de la paciente, muy contenta, después de 10 años de tratamiento. Ahora les he hablado mucho de acondicionamiento de cerámicas. Yo les recomiendo revisar este artículo. Ustedes lo pueden poner en Google Académico, en Google Scholar, tal como aparece ahí, Contemporary Adhesive Cementation, ponen Grandón y Dr. Wendler y aparece un artículo también de libre descarga. Es bastante corto, pero es un resumen más o menos de lo que tenemos al día de hoy como alternativas de acondicionamiento de distintas cerámicas. Así que, estimados colegas, estoy llegando al final. Les pido disculpas a los colegas latinoamericanos que han estado conectados porque los chilenos hablamos bastante rápido. Intenté también no atrasarme, tenía mucho que contarles, así que por eso les pido disculpas si es que la velocidad fue un poco alta para ustedes. Ojalá que lo hayan podido entender. Y bueno, esta conferencia está dedicada primero a todos mis amigos de trabajo, porque no son solamente compañeros, son amigos de trabajo de la Universidad de Concepción, de Mimesis, a los profesores latinoamericanos, porque yo sé que este encuentro de odontología aúna a profesores de universidades repartidas por todo el Cono Sur, México, Centroamérica. Y eso es importante, o sea, los que estamos en la formación odontológica lo hacemos por vocación, lo hacemos porque nos encanta, así que yo espero en el transcurso de estos años vinculados a la actividad académica haber influido positivamente, no sé cómo decirlo, haber inyectado energía a aquellas personas que quieren aprender. Hay algunos de ellos que fueron mis estudiantes y ahora son profesores también, así que creo que en ese aspecto nos ha ido bien. Así que un gran abrazo a todos los profesores también de toda Latinoamérica que contribuyen con su enseñanza a la formación de los futuros odontólogos. Y también quisiera despedirme con esta imagen de nuestros profesores que estuvieron con nosotros. Muchos de ellos ya no están. Ahí aparece el doctor Jorge Hernández, el doctor Galdames, que falleció, mi gran amigo, mentor, el doctor David Ocampo, que se jubiló. Grandes profesores que a lo mejor, si bien algunos de ellos no estaban tan involucrados con lo que era la odontología adhesiva, fueron los que nos enseñaron a tomar la turbina, los que nos enseñaron a poder poner un clamp en un paciente y finalmente nos dieron las bases para todo el resto.
Así que también ahí aparece una imagen de las instituciones con las cuales estoy vinculado de alguna u otra forma o que han tenido alguna influencia en mi formación. Y a la derecha aparece el logo de CEDEO. CEDEO es un centro de entrenamiento en especialidades odontológicas que está acá en Concepción. Estoy muy contento de estar ahora en relación con ellos porque es un centro que está muy bien encaminado y quisiera mostrarles un poco con ese video pequeño del último curso que dictamos, un curso justamente orientado a resinas compuestas para que ustedes vean un poco cómo estamos intentando realizar la enseñanza acá en la octava región, un polo de desarrollo distinto a Santiago, pero yo creo que tiene mucho potencial. Ustedes pueden ver un curso muy intenso, un curso con pacientes, un curso manipulando tecnología de alto nivel y también un curso que fue orientado a la planificación digital y análoga. Así que estamos muy contentos, fue la primera versión, vamos a tener otras de seguro, así que a los colegas también que están fuera de Concepción y de Chile, que quieran conocer a lo mejor este hermoso país también y capacitarse, pueden estar en contacto con nosotros. Así que un gran saludo también a Dr. Figueroa y la doctora Camila Parra que están escuchándonos posiblemente. Ahora les dejo como última imagen ese slide porque muchas veces me preguntan, doctor, vi harta cerámica, usted me contó que trabaja bastante con IMAX, pero ¿qué composite utiliza? ¿Qué resina compuesta? Utilizo muchas, pero creo que la que me tiene más contento ya hace bastante tiempo es una resina que se llama Brilliant Everglow, una resina muy interesante que lamentablemente creo que no todos entienden cómo funciona porque es un sistema simplificado. Yo fui usuario de la resina Miris 2 por mucho tiempo, pero finalmente llegué a manos de Everglow y de ahí no he salido. Estoy muy contento con ella porque es una resina que tiene un body muy interesante. Tiene un body que es un poquito más opaco, lo cual significa que es un body que en mayor espesor no se torna grisáceo, mantiene un valor bastante alto y tiene poco esmalte. Y eso es bueno porque cuando uno tiene tantos esmaltes terminan siendo sistemas a veces un poco engorrosos, un poco confusos. Acá tenemos solamente 2 esmaltes, un sistema que es bitonal. Y lo que más me gusta es que tiene una capacidad de pulido excepcional. O sea, si ustedes, por ejemplo, ven esa imagen de la derecha, tratamientos que son de corte aditivo, o sea, pacientes con terminaciones post-ortodóncicas, pacientes donde tenemos que modificar a veces los espacios interincisales, configuración de ángulos, me encanta poder resolverlo solamente apuntando a una mejora en la forma, sin tener que complicarme con tantos colores. Me encanta que este sistema tenga incorporado una resina bleach en el kit y que no tengas que comprar la parte. Y además también me encanta su capacidad de pulido, una capacidad de pulido muy alta y muy rápida. Así que con eso termino. Hay un video que van a posiblemente hacer correr ahora, justamente de esta resina con una mejor explicación y espero no haberlos aburrido, ojalá que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a todos los que están escuchando, un abrazo también a mis colegas de la Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile. Discover the new brilliance of restorative dentistry. A brilliance that sets new standards.
developed by Colteen to delight. Brilliant Everglow, enduring beauty. The secret lies in the Brilliant Filler technology. On the one hand, this uses a smart mix of submicron barium glass fillers and pre-polymerized filler agglomerates identical in content to the resin matrix. On the other hand, the optimized surface treatment of the fillers increases the bonding strength within the resin matrix. All this leads to considerably higher scratch resistance and longer gloss retention. Brilliant Everglow offers the proven Duo Shade system. Thanks to excellent optical self-blend properties, each composite shade covers 2 Vita shades. The clear shade range includes 7 universal shades for aesthetic single-shade restorations. Also available are 2 translucent enamel shades and 3 opaque masking shades. The smooth consistency of Brilliant Everglow enables it to be easily worked into the cavity. Thanks to its very good wettability, it adheres superbly to the tooth without sticking to the instrument. It adapts itself very easily to the geometry of the cavities, but modeled cusps, ridges, and contact points remain intact. Immediately after insertion of the filling, the restoration displays an extraordinarily smooth surface with a satin shimmer. Nevertheless, it is the durability of the gloss that is crucial in achieving a long-lasting aesthetic restoration. Everyday chewing and cleaning the teeth often dull the surface of conventional composites, and the restoration needs to be polished again. Thanks to its submicron fillers, Brilliant Everglow is different. Its very fine surface is significantly more resistant to abrasion, and it retains its initial gloss even after intensive chewing and abrasion stresses. Brilliant Everglow, enduring beauty. Yo me he sentido muy bien, me siento muy en casa. Creo que de alguna forma hay muchos colegas, también profesores, algunos son miembros de ALODIP, ¿cierto? Que la Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental y Biomateriales, que son también cercanos al IFORUM. Entonces creo que el IFORUM no solamente es una instancia de poder capacitar, de poder tener camaradería a nivel de profesores universitarios, sino que también es una posibilidad de que nosotros tengamos un carácter más solidario entre lo que hacemos, entre lo que podemos aprender. Yo finalmente también soy usuario del IFORUM, o sea, cuando yo quiero ver una conferencia de algún tema en específico, la busco en el IFORUM. O sea, que creo que finalmente el IFORUM a esta altura, con todas las versiones que ya tiene, se ha convertido en una especie de institución, en una especie de encuentro y espacio de aprendizaje que está al alcance de todos. Está al alcance de los profesores, al alcance posiblemente también de los equipos de venta que trabajan con ustedes, al alcance de los estudiantes de odontología. Por ejemplo, para que tengan ustedes una idea, en la Universidad de Concepción, cuando le estamos enseñando principios básicos de estética dentogingival, les pedimos que vean y que es parte casi de su formación ahora que visiten la conferencia de principios de estética del IFORUM del año 2020. Porque a veces en una clase de 45 minutos presencial no alcanzo a desarrollar todo el detalle que requiero y lo pueden ellos hacer de forma asincrónica en sus casas en el momento que ellos quieran,
Incluso pueden hacerlo desde la montaña, desde la playa, necesitan solamente un teléfono y conexión a internet. Así que yo considero que el IFORUM es una instancia maravillosa de aprendizaje a todo nivel, incluso para nosotros, para los profesores. Así que estoy muy cómodo y muy contento de ser parte de esto.